vídeo y en los siguientes hablaremos de la composición centesimal y de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Como sabéis y podéis ver, bueno, pues cada compuesto, cada sustancia simple está representado por una fórmula que me indica una representación abreviada de qué está formada y de los átomos, ¿no?, que la constituyen. ¿Qué es la composición centesimal? Cuando hablamos de composición centesimal nos indica el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Por ejemplo, si tuviéramos que averiguar la composición centesimal del amoníaco, pues es 82,35% de nitrógeno y 17,65% de hidrógeno. ¿Qué es lo que significa? Pues que si tengo 100 unidades de masa de amoníaco, 82,35 unidades serían de nitrógeno y 17,65 gramos, o de lo que estemos hablando, serían de hidrógeno. Aquí en este ejemplo lo vamos a entender. Por ejemplo, si queremos calcular la composición centesimal del sulfato de amonio, la fórmula sería esta y necesito tener claro los datos de masa molar que me los tienen que dar. Por ejemplo, la masa molar del nitrógeno es 14 gramos mol, porque estamos hablando de molar para un mol. La masa del hidrógeno 1 gramo mol y la del azufre 32 y la del oxígeno 16. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a calcular la masa molar de todo el compuesto, teniendo en cuenta que un mol de ese compuesto está formado por 2 moles de nitrógeno, por tanto será, el nitrógeno aporta 2 por 14, ¿vale? El hidrógeno tenemos 4 por 2, 8, luego serían 8 por 1, el azufre tenemos 32 y el oxígeno tenemos 4 por 16. La masa molar de ese compuesto serían 132 gramos mol. ¿Eso qué significa? Que en un mol tenemos 132 gramos de ese compuesto. ¿Pero cuánto tenemos de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre y de oxígeno? Bueno, pues teniendo en cuenta la fórmula, 2 por 14, 28 gramos son de nitrógeno, por lo que hemos dicho antes de que un mol de compuesto, 2 moles son de nitrógeno y por su masa molar. De hidrógeno lo tenemos aquí, aporta 8 gramos, 32 gramos de azufre y 64 son de oxígeno. Entonces, a la hora de hacer ese porcentaje en masa de cada uno de los elementos, lo único que tendría que hacer es poner la masa de cada uno de esos elementos entre la masa total y por 100. No deja de ser otra cosa que una regla de 3, porque si nosotros hiciéramos para el nitrógeno, pues si 132 gramos de ese compuesto, 28 gramos son de nitrógeno, pues para 100 será X, que es lo que estamos haciendo, aplicar esos porcentajes y obtenemos el porcentaje en masa de cada uno de ellos. Así tan sencillo se calcula la composición centesimal para este compuesto. Bueno, espero que os hayáis enterado y ya en el siguiente vídeo pues explicamos la fórmula empírica y la fórmula molecular.